Seguimos con Primera Página. Seis y 58 minutos de la mañana continuamos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, también parlamentario, ya en este caso del Mercosur, diputado Jesús Llanes, justamente por el tema de los presos políticos que han sido liberados en las últimas horas. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha pronunciado, también obviamente ONGs que hacen seguimiento a este caso y de manera también activa los diputados de la Asamblea Nacional que se encargan particularmente de este caso. Diputado, justamente hablando sobre los presos políticos, el cardenal Jorge Urosa Sabino también hizo un llamado al gobierno nacional. ¿Cree que definitivamente la Iglesia tenga un papel contundente en este aspecto? Lo acaba de hacer porque incluso está reseñado hoy en la prensa nacional y de alguna manera son ya varios los sectores, ustedes como diputados, la Iglesia, que está pidiendo la liberación de estos presos políticos. ¿Qué opina al respecto? Pero por supuesto, la Iglesia siempre va a jugar un papel importante. Recordemos también que la Iglesia ha hecho un esfuerzo sobrehumano de tratar precisamente de gestionar no solamente la salida de los prisioneros políticos, sino que se abra el canal humanitario para también aliviar la situación tan dantesca que estamos viviendo ahorita de desabastecimiento y falta de medicina en el país. Y sí, ciertamente todas las instituciones van a jugar un papel fundamental en reconstruir el país, que hace falta, por supuesto, y la Iglesia es vital en este sentido. No solamente el llamado que hace su eminencia cardenal Urosa Sabino, sino la Cáritas Venezuela, el mismo Estado Vaticano a través del nuncio apostólico Aldo Giordano, el secretario de Estado el cardenal Pietro Parolin, todos han hecho un pronunciamiento en función de que se abra el canal humanitario y se liberen los prisioneros políticos. Importante su participación, pueden escribir a través de @primera página. Diputado, hay quien señala, uno lo podía leer a través de las redes sociales, que estas liberaciones de los presos políticos eran entre comillas, porque no pueden salir del país, tienen que presentarse cada cierto tiempo ante los tribunales, no pueden declarar a los colegas periodistas, a nosotros cuando queramos entrevistarlos, no pueden incluso, vulnerando quizás sus libertades, escribir a través de las redes sociales y expresar su opinión. ¿Cómo cataloga usted desde ese punto de vista entonces, según lo que comenta mucha gente en las redes, también algunos abogados al respecto, estas liberaciones? ¿Son unas liberaciones a medias? ¿Son unas liberaciones que al menos permitan estar en su casa a cada uno de los presos políticos? ¿O definitivamente les mantienen una vida muy restringida al respecto, a pesar de que ya no estén en una cárcel de este país? Bueno, fíjate, mira, nosotros tenemos aproximadamente ya 2 o 3 años que vemos al comisario Simonovic prácticamente sepultado en su vivienda, también con las mismas condiciones. Yo no creo que precisamente la libertad sea condicionada, la libertad es plena o no es libertad. Entonces nosotros estamos aquí ante unas liberaciones de prisioneros políticos que les permiten estar en su hogar con su familia, pero ciertamente libertad no tienen. La libertad es plena, la libertad es cuando tú tienes la oportunidad precisamente de declarar, la libertad de expresión, la libertad de poder salir, la libertad, esa es la libertad, estar libre, lo dice la palabra, no hay ni siquiera que decirlo. Entonces ciertamente el gobierno ha condicionado estas liberaciones con una especie de espada de Damocles para tenerla siempre las bajo la manga, de que en caso de que se resbalen un poquito, y me disculpan el argot popular, entonces, bueno, sencillamente volvemos a privarlo de su libertad. Es una medida cruel, inhumana. Por eso es que, ¿cómo quiere el gobierno que uno no catalogue la situación que nosotros estamos viviendo como crímenes de lesa humanidad, cuando actúan con esa hazaña, con esa alevosía, con esa premeditación, con esa rabia y ese resentimiento que los caracteriza en contra de todos los ciudadanos venezolanos, no solamente los prisioneros políticos? Es que ya las humillaciones van para todos los ciudadanos venezolanos, porque el ciudadano venezolano que se ve humillado en una farmacia, hacer una cola para adquirir un medicamento, si es que tiene la fortuna del Señor de conseguirlo, ya ese también es una violación, un crimen de lesa humanidad. Opinión del diputado Jesús Llanes. Diputado, justamente hablando de este tema de los presos políticos, de lo que han tenido que padecer en las cárceles del país, según las denuncias que han hecho, no solamente ellos mismos al tratar de hablar de alguna manera, sino sus familiares, sus amigos y también su defensa. Le pregunto, ¿pudieran flexibilizarse, considera, o si maneja esa información, algunas de las medidas restrictivas para cada uno de ellos una vez que se encuentren ya en sus casas más adelante o no?
Yo me imagino que el gobierno tendrá bien evaluar si quiere o no flexibilizar esas medidas, pero como te reitero, la libertad es la libertad plena, eso no es una libertad, eso es una liberación temporal en la cual con una espada de Damocles están sentenciados de una u otra manera y tienen, como quien dice, el tiempo cronometrado. Si usted excede la raya que al gobierno además le parezca pertinente, que eso es lo inhumano, entonces obviamente los pueden privar nuevamente de su libertad. Por eso es que nosotros no hablamos de libertad, hablamos de liberaciones, con ciertos beneficios procesales, como le llaman ellos, pero la verdad es que todo este proceso es injusto, nunca debieron estar privados de su libertad y no hayan cómo justificar ni lavarse la cara ante el mundo para descifrar o decirle al mundo que no tienen prisioneros políticos, y ciertamente son prisioneros políticos porque están privados de su libertad por el simple hecho de pensar diferente y disentir del gobierno. ¿Es clave la coordinación entre ONGs, diputados y más? ¿Están trabajando de esa manera o cada quien lo hace por su lado y coinciden en algunos todos estamos puntos? trabajando mancomunadamente, siempre va a haber el esfuerzo conjunto, porque aquí lo que interesa es precisamente que las personas estén en libertad plena y siempre vamos a estar trabajando en conjunto. Por supuesto que siempre dentro del refrán popular de que muchas manos en el caldo ponen el caldo morado, hacen que de repente se malinterpreten la cantidad de cifras, que algunos tengan un número diferente, pero siempre hemos trabajado mancomunados, porque además es eso, nosotros los venezolanos estamos en función de unirnos para solventar la situación, y la mayoría de los que hacemos vida en la oposición estamos trabajando en eso, igual las ONG que disienten del gobierno. Bien, hay preguntas de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Voy a comenzar con la primera. La comunidad reclama, @comunidad reclama, dice: buenos días. Nuestra pregunta es: ¿qué papel o qué rol representa la Mesa de la Unidad Democrática en las liberaciones? Tenemos entendido que, según lo que se ha visto en redes, Bertucci es, según este tuitero, quien está gestionando. La MUD va a seguir su falsa negociación desde donde están. Esto no ha llegado a un acuerdo del todo. Es un fracaso. Esto pone esta persona. ¿Qué le responde usted a esta persona? La Mesa de la Unidad no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros hicimos un pronunciamiento. Esto es una medida unilateral del gobierno porque busca la manera de lavarse la cara ante la situación ilegítima que se presentó con las mal llamadas elecciones del pasado 20 de mayo, y eso es una medida unilateral del gobierno. Que nosotros celebremos la liberación de estas personas que obviamente nunca debieron estar presas, eso es otra cosa, porque nosotros tenemos que estar conscientes que estar preso no debe ser nada agradable, y aquel que no se contente con que una persona salga de una prisión es una persona inhumana. Pero ciertamente la Mesa de la Unidad no está ni en negociaciones ni tiene nada que ver con esto. Dice aquí Luis M. Naranjo 75, ¿tiene algún nombre de alguien que ustedes nombran presos comunes o de colectivos? Porque quieren empañar el buen gesto de las liberaciones, según él. Bueno, mira, hay varios nombres, inclusive hay varios nombres de personas que pertenecen al colectivo 16 de marzo, si no recuerdo cuál es el nombre, pero ahí están, son más que evidentes, no siquiera los tengo que decir yo, esos son noticia crimini que los pueden buscar en cualquier medio de comunicación social. También dice aquí Gerson Gil, @Gil_Gerson, que explica el invitado cómo afecta la liberación de los presos políticos con el caso OEA Venezuela. No afecta en lo absolutamente nada, porque además todavía existen prisioneros políticos en Venezuela, y el proceso que venga llevando la Organización de Estados Americanos, que ha solicitado a la Corte Penal Internacional investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sigue en marcha. Porque además, ¿es que acaso el gobierno se ha lavado la cara o se mantiene o hizo algo bueno por lo cual se le quite la etiqueta de violación de derechos humanos? Para nada, en lo absoluto. Dice aquí Kervis Peña, @primera página, diputado, los presos políticos es un tema importante, pero la prioridad en este momento es lo económico que está haciendo la Asamblea Nacional para ofrecer soluciones reales a esta grave crisis que nos ahoga el bolsillo día a día. También entiendo que hay otros temas que sería menester que pueda tocar brevemente, al menos del trabajo que ustedes vienen realizando. Bueno, fíjate, con el tema económico, la Asamblea Nacional obviamente siempre hemos trabajado en función y hemos tratado de sacar legislaciones para ayudar inclusive al gobierno para que haga las cosas bien. Hemos visto cómo de la Comisión de Finanzas, ayer el presidente de la Comisión, Rafael Guzmán, junto con el diputado José Guerra, siempre han venido haciendo alertas con el tema de la hiperinflación. Obviamente el gobierno no está en la disposición de tomar las medidas económicas necesarias para subsanar el tema económico y aliviar la situación que nosotros estamos padeciendo, pero eso es responsabilidad netamente del Ejecutivo desde el punto de vista constitucional. Nosotros tampoco podemos incurrir en el error que cae el gobierno de pretender usurpar las funciones de otro poder público. Nosotros siempre vamos a seguir trabajando y por supuesto ojalá nada más pudiésemos resolver
todas las situaciones. Fíjate, nosotros en los Altos Mirandinos tenemos una situación terrible desde anoche que no tenemos electricidad, y esas son funciones que son netamente ejecutivas. Obviamente Corpoelec lo único que demuestra con esto es su ineficiencia y su inoperancia. Hablando del tema de cortes eléctricos y de los sitios en donde no hay luz, quiero decir, ayer por ejemplo en la parte baja de Chacao estaban desde hace ya más de 12 horas sin el servicio eléctrico. Entiendo que también en otras zonas de la Gran Caracas tiene algún reporte de sí, bueno, zonas. Mira, solamente ayer en los 3 municipios de los Altos Mirandinos, desde las 6 de la tarde del día de ayer hasta hace aproximadamente una hora, todavía hay cualquier cantidad infinita en todos los 3 municipios sin electricidad. Desde eso simplemente demuestra que no podemos aguantar ni siquiera un chaparrón de agua, porque el gobierno no se ha molestado en invertir en el mantenimiento de los tendidos eléctricos, no se ha molestado en hacer un mantenimiento del sistema de distribución de la energía y por supuesto colapsa. Eso es ineficiencia e inoperatividad propia, característica de este gobierno. Importante además porque son otros problemas que están en el tapete, que deben ser solucionados por las autoridades gubernamentales. Al mismo tiempo, cuando preguntaba aquí la persona que habían otros temas más importantes, el tema de los presos políticos es uno, se podría decir, de los más importantes entre todos los que también acontecen a nuestro país, diputado. Fíjate, hay mucha gente que capaz considera que el hecho de que haya personas privadas de su libertad por pensar diferente no es la prioridad. Sin embargo, eso es un tema que es importante y te voy a explicar por qué. Porque en toda democracia, para que exista una democracia, tiene que haber las personas que tengan la posibilidad de discernir, de que puedan pensar diferente. Y eso es sumamente importante. Por supuesto que es importante el tema de que tengamos la prioridad de comer, de que podamos salir a la calle con seguridad. Y todos los problemas son importantes, pero también no es menos cierto que el simple hecho de tener libertad, eso es un problema y es una bandera que es fundamental desde el punto de vista del derecho humano. Importante también acá, y cierro con esto para que el diputado de sus redes también sociales, el Náufrago 27 dice: buenos días, miren qué va a pasar con los policías del Puente Llaguno que también son presos políticos. Lo comentamos al principio, están desde el 2002. Ciertamente, no solamente son 11 policías metropolitanos que injustamente están privados de su libertad. Hay un ensañamiento descarado por parte del gobierno contra estas personas. Ni siquiera han tomado la gentileza de estudiar los casos, y entonces ya ahí nosotros vemos la conducta delictual del gobierno, precisamente actuar con premeditación, alevosía, maldad ante esta situación con los ciudadanos que han sido injustamente privados de su libertad. Bien, el diputado, sus redes sociales para que la gente le siga. El Twitter es @jyanesm y el Instagram es DeepJesusYanes. Ahí está, gracias por estar con nosotros. Derek, un saludo a todos. Un placer, vamos de inmediato a la pausa aquí en Primera Página, pero todavía queda más, por favor no se aparte, ya regresamos. Usted está viendo Primera Página.